Una vez más les estoy saludando a todos nuestros amigos, conocidos, familiares, todos aquellos que están con nosotros para esta transmisión. Les damos la bienvenida a quienes nos estaban esperando para acompañarnos. Principalmente me refiero también a los hermanos de la primera iglesia, las hermanas y amigos también que se reúnen en alguno de los grupos de la iglesia, de las células. A todos ustedes les saludo con mucho cariño y deseando que se encuentren bien, que se encuentren bendecidos de parte de Dios en esta tarde, aquí en Mexicali, en esta tarde fresca. Ya se empieza a percibir el cambio de clima y le damos gracias a Dios por permitirnos la vida hasta este momento, la salud. Tenemos siempre los desafíos de cada día. Cada uno de nosotros enfrenta diferentes desafíos, situaciones que se nos van presentando. Y bueno, Dios ha sido con nosotros hasta el día de hoy. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta este momento hemos podido permanecer en el Señor y hemos podido caminar y hemos podido guardar la fe. Hasta este momento el Señor nos ha cuidado y el Señor Jesucristo ha cumplido su promesa de estar todos los días con nosotros. Gloria a Dios. Así que les invito para que preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente para meditar la palabra del Señor, pero también prepare su corazón para orar, para que presentemos delante del Señor algunas necesidades que pudiera haber, algunas necesidades que se pudieran estar presentando en sus hogares, con su familia, alguna situación que pudiera estarse presentando en las situaciones de trabajo, etcétera. Sobre todo que mantengamos el ánimo, que mantengamos la fe. En medio de lo que nos rodea, que veamos que sobre todas las cosas está un Dios que Él gobierna sobre todo lo que existe y que nada sucede si el Señor no autoriza, que todo está bajo las órdenes de nuestro Dios, Dios Todopoderoso, el Dios vivo que habita la eternidad. Así que les voy a invitar a orar. Yo voy a ir mencionando algunos nombres que traigo en mi mente de quienes han estado enfermos o han tenido algún percance para que los presentemos, para que oremos por ellos en el nombre de Jesucristo. Empecemos a orar y presentando estas necesidades. Padre, te pedimos tu bendición, te pedimos que extienda tu mano de poder y de misericordia y que tú, Señor, hagas conforme a tu grande poder, que hagas maravillas, Señor, en la vida de las personas, que sean liberados, que sean sanados, que sean transformados. Te lo estamos rogando en el nombre de Jesucristo. Te ruego, Señor, que obres en la vida de nuestra hermana María Ozuka, por su pierna, Señor, que se fracturó. Dale la sanidad, toma control sobre esa situación en el nombre de Jesucristo. La hermana Alejandra Atzin y a su hijo Pedro, que están internados, te pedimos la sanidad para ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te estoy rogando también por la hermana Araceli Ayala. Te pido la sanidad en su vida, Dios mío. Quita todo mal, todo síntoma de su cuerpo, todo malestar. En el nombre de Jesús, por la familia Ceballos, Señor, te lo estoy presentando. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te estoy rogando también por la hermana Juanita y por la hermana Trinidad. Señor, te ruego que tú les bendigas. La familia Núñez, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Te pido misericordia y tu favor divino, Señor, para tus hijos. En el nombre de Jesús. Te estoy rogando también, Señor, por la familia Quiñones. Dales completa sanidad, dales libres, Señor, de todo mal, de toda molestia, de toda consecuencia de enfermedad. En el nombre de Jesucristo, dales la completa sanidad. La hermana Hilda, especialmente, Dios mío, te estamos pidiendo por su salud, para que ella se restablezca completamente en el nombre de Jesucristo.
Y te ruego también por la familia Beltrán Landeros, Señor, por el fallecimiento de tu hija Elisa, Dios mío, que ellos sean consolados y fortalecidos, Dios mío, por la partida, Señor, de tu hija a tu presencia. Te rogamos, Señor, que tu bendición y tu poder esté en cada vida, en cada uno de los corazones, Dios mío, la familia Flores también, que se restablezcan completamente en el nombre de Jesucristo. Te estoy rogando, Señor, por la hermana Yolanda Cárdenas, que también se golpeó, se cayó. Te pido sanidad para ella en el nombre de Cristo Jesús. Te extiende tu mano poderosa y hazle libre, Señor, de todo mal. Señor, así de esta misma manera te estoy rogando por cada uno de los que estamos aquí unidos en oración. La hermana Luz Godínez te la presento, la hermana Margarita López, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que tú manifiestes tu poder y tu misericordia, Señor, por José de Jesús Encinas. Señor, también te pido la sanidad para él, en el nombre de Jesucristo. Tu poder sea manifiesto. Aquel que se siente cansado por el día de trabajo, que se siente agobiado por el estrés, que se siente triste, desalentado, dale la fortaleza, que cobre ánimo, que se fortalezca en el Espíritu, que el poder de Dios obre en su vida, que el Espíritu de Dios, Señor, le haga tener un cambio, Señor, de mentalidad, un cambio, Dios mío, de actitud. En el nombre de Jesucristo, quita, Señor, toda influencia, todo lo que traiga pesadez, pesadumbre, todo aquello que tienda a agobiar, todo pensamiento extraño, todo pensamiento nefasto, todo pensamiento, Señor, destructivo. Apártalo, Señor, de nuestras mentes. Libera nuestras mentes, Señor, de cualquier situación, y que con toda libertad podamos, Señor, honrarte y alabarte. Te lo estamos rogando en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, después de haber hecho esta oración, voy a hacer una lectura en la Biblia. Y quiero hablar de este tema porque voy a leer unos versículos que se encuentran en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, donde después de que Jesús estuvo en la sinagoga de Nazaret y leyó el libro del profeta Isaías, aquellos versículos: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Después de esto, encontramos aquí estos versículos, en el versículo 31, donde dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en el día de reposo, y se admiraban de su doctrina. Entonces yo quiero que meditemos sobre esto. El admirable Jesús de Nazaret, Él es el admirable. Se admiraban de su doctrina porque hablaba con autoridad. Entonces, la enseñanza de Jesús era una enseñanza admirable, pero no solo de su doctrina, sino que también era admirable porque se difundía su fama por todos los lugares del contorno. A todo alrededor estaban conociendo, se rumoraba, se corría la voz de unos a otros, porque estaban sucediendo grandes señales, estaban habiendo grandes demostraciones del poder de Dios, y entonces se empezó a difundir la fama del Señor Jesucristo. Y nos menciona también que esta fama se fue difundiendo porque le presentaban al Señor personas enfermas o endemoniadas. Por eso dice en el versículo 33: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno.
Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Es que era admirable ver al Señor con la palabra reprender las fuerzas del enemigo y sanar a los enfermos. Y que lo que él enseñaba estaba respaldado por aquellas señales, por aquellas demostraciones del poder de Dios, y que tenía poder sobre las fuerzas del maligno y que los espíritus se sujetaban y le obedecían. Entonces la gente estaba admirada, ¿verdad?, por el conocimiento, por la enseñanza, pero también por la autoridad y el poder que estaba ejerciendo el Señor Jesucristo. Entonces hay que mirarlo así, al Señor Jesucristo, hay que mirarlo admirando su ministerio, admirando su manera de ministrar, admirando sus capacidades, admirando su palabra. Él es el admirable. Y entonces por eso dice aquí que se admiraban de su doctrina, se admiraban de las enseñanzas que él daba, y eran enseñanzas profundas, enseñanzas poderosas, enseñanzas transformadoras de la vida del hombre, enseñanzas que transforman desde lo más íntimo del hombre, desde el interior del hombre, traen una transformación. El Jesús de Nazaret en el que hemos creído es admirable para tu vida, es admirable cuando nosotros contemplamos en la Escritura lo que la Biblia dice de Él, y nos quedamos admirados de ver cómo el poder de Dios se mueve en Jesucristo. Dice, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Se corría la voz. Porque mucha gente estaba siendo impactada, muchas personas estaban siendo beneficiadas, muchos estaban encontrando solución a sus necesidades, solución a sus problemas. Muchos estaban encontrando la puerta de salida, estaban encontrando lo que tanto estaban esperando, lo que tanto ellos estaban anhelando, ese cambio, esa fuerza que viniera a desatarlos, a soltarlos de la condición en la que estaban. Entonces Jesucristo llega de esta manera. Jesucristo se presenta, Jesús de Nazaret se presenta de esta forma, admirablemente, con una palabra poderosa, admirable, gloria al Señor, pero también con un poder admirable, un poder liberador, un poder transformador, ese poder que cambia al hombre desde dentro, desde lo profundo del ser, desde el alma. Hay una transformación por el Espíritu de Dios, gloria al Señor, y eso es lo admirable que nosotros encontramos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos entonces, sigue diciendo este capítulo, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Entonces vemos que está tratando con una multitud, pero luego vamos en lo particular, tratando individualmente. Así como trataba con la multitud y sanaba y liberaba y echaba fuera los espíritus y le daba sanidad a la gente, ahora lo vemos actuando de manera personal, atendiendo a la suegra de Pedro y haciéndola libre, reprendiendo aquella fiebre que no era pequeña. La fiebre, dice aquí, dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Posiblemente esa fiebre la hacía divariar. Cuando alguien tiene una fiebre muy alta, habla inconscientemente, ¿verdad?, porque la fiebre lo está atormentando. Y esa gran fiebre que tenía la suegra de Pedro, entonces Jesús al instante la reprendió. Al instante se inclinó hacia ella y reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servían. Se fue el malestar, se fue la privación, se fue
todos los síntomas que tenía ella se fueron, porque el Señor movió su mano poderosa, actuó el poder de Dios y le hizo libre. Y tenemos aquí, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Gloria a Dios. Entonces Jesús ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba que hablasen, porque sabían que él era el Cristo. Entonces estaba él atendiendo a aquella grande multitud que venían con diversas necesidades, y el Señor Jesucristo los hacía libres. Gloria al Señor. Y también entonces el Señor seguía predicando el Evangelio. El Cristo en el que creemos, el Cristo el que predicamos, el Cristo el que ha transformado nuestra vida, el Cristo que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, es un Cristo admirable. No es un Cristo vencido, no es un Cristo de la historia, no es un Cristo muerto, no es un Cristo solamente como una figura lejana, no. Es alguien que vive y que promete estar con nosotros, que está con medio de su pueblo con respecto, como él se comprometió en su palabra, que está en medio donde están 2 o 3 en su nombre. El Señor dice: ahí estoy yo en medio de ellos. Así que el Cristo admirable que predicamos es el Cristo que para él todo es posible. Todo es posible, por más difícil que sea la situación, por más difícil que estés pasando el momento, por más grande que sea el problema que tengas, por más grandes que sean los síntomas que tienes, para Cristo todo es posible. Gloria a Dios. Es un Cristo admirable. Un Cristo que tiene una doctrina con autoridad. Un Cristo que habla a los espíritus malos, a los espíritus inmundos, y se sujetan. Es un Cristo que predica la salud, la libertad, la salvación. Es un Cristo que predica una vida nueva, un nuevo nacimiento. Es un Cristo que nos habla de un reino que se está inaugurando, de un reino nuevo, el reino de Dios. Gloria al Señor. Es un Cristo que de manera poderosa y admirable lo podemos ver en su manifestación, en su ministerio, en su trabajo entre la gente. Gloria al Señor. Y cómo esa virtud de Dios que está en él toca a las personas, se manifiesta a las personas. Y lo más hermoso es que ese poder trasciende la historia. No es solamente en aquella época, sino es el mismo de hoy. Esto es importante. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Cristo vive hoy. Cristo está presente hoy. Cristo, Él toca al enfermo, Él hace libre al oprimido. El Señor Jesucristo manifiesta su misericordia el día de hoy. Es importante confiar en Él. Es importante poner nuestra confianza, nuestra fe y pedir en su nombre, rogar para que las cosas sucedan, para que opere el poder de Dios y se manifieste el poder de Dios. Entonces estamos hablando de Jesús de Nazaret admirable. Él es admirable, como diría el profeta Isaías, admirable consejero. Gloria al Señor. El Señor impresionó a aquellas multitudes, impresionó a la gente en Nazaret, en Capernaum, de tal manera que se empezó a difundir la fama y a través de las obras, a través de cómo actuaba el poder de Dios en él, entonces la gente fue reconociendo su liderazgo, fue reconociendo su autoridad, fue acrecentándose la figura del Señor Jesucristo como un hombre de Dios, se fue acrecentando su figura como un profeta,
como alguien que enseña a las multitudes con sabiduría, y se empezó a acrecentar porque había muchas evidencias, había muchas demostraciones que daban fe del espíritu que estaba en él, del poder que operaba en él, y cómo aquellas cosas se denunciaban, las cosas malas, lo perverso, lo enfermizo, lo dañino, lo diabólico, lo satánico, era evidenciado. Y aquel que tenía voluntad, que quería ser liberado, el Señor Jesucristo lo hacía libre. Todo el que ponía su mente y su disposición, quiero, por favor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y la gente le clamaba. Y entonces el Señor decía, sé limpio, quiero, recibe la vista. Gloria al Señor, porque las personas mismas estaban anhelantes, necesitadas de ese toque divino. Quizás alguien que me esté escuchando ahorita en este momento necesita ese toque divino, necesita que el Cristo vivo le visite ahí donde está. El Cristo vivo se manifieste, el Cristo vivo, el Cristo que es admirable, venga a tu vida en este momento. Cree con todo tu corazón, cree en esta hora que el Señor está a tu lado. Cree que el poder de Dios se manifiesta porque Él es omnipresente y Él está ahí donde estás tú, ahí está el Señor. Unámonos en oración. Te invito para que clamemos delante de Dios y que esa necesidad la preséntala con todo tu corazón. Ese problema, preséntalo, esa enfermedad, preséntalo en este momento con todo tu corazón. Desde el fondo de tu alma, clama delante del Señor, porque Él te está oyendo, porque el Señor está presente. El Señor quiere que nosotros clamemos, clama a mí y te responderé, dice la Escritura. Empecemos a orar en el nombre del Señor. Poderoso Dios, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti para rogarte, Señor, que manifiestes tu poder en la vida de aquel que está orando juntamente conmigo en este momento, ahí donde Él se encuentra. Padre, extiende tu mano poderosa, que tu Espíritu Divino, Señor, se manifieste. Señor, a través, Dios mío, de este medio en el que se está transmitiendo esta voz, Señor, esta imagen, en el nombre de Jesucristo, también tu Espíritu y tu presencia, Señor, llegue a ese hombre, a esa mujer, en el nombre de Jesús, que se disipe lo malo, que se disipe, Señor, toda contrariedad, que se disipe la enfermedad, la dolencia, Señor, el síntoma, en el nombre de Jesucristo. Que haya un cambio, Señor, por la autoridad de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Que haya un cambio, Dios mío, que haya sanidad, que haya liberación, Señor, en el nombre de Jesús. Sánale, Padre, con tu poder. Hazle libre, Señor, con tu misericordia. Hazle libre, Señor, con tu sanidad divina, Padre. En el nombre de Jesús, sé sanado, sé libre en el nombre de Jesucristo. Que te visite el Espíritu de Dios en este momento, que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida, que el Espíritu de Dios descienda sobre ti, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, que la presencia del Señor se derrame poderosamente en tu vida. Gloria a Dios, que sean hechas maravillas, señales, prodigios, en el nombre de Jesucristo. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Si crees, bien puedes. Si crees en Cristo y en su poder, bien puedes. Aleluya. La mano del Señor se acerca a ti para tocarte, para hacerte libre, para que descanses de esa condición, para que se vaya ese malestar, para que se vaya esa enfermedad. En el nombre de Jesucristo, todo pensamiento de opresión, todo pensamiento de fracaso, todo pensamiento de tristeza, de derrota, en el nombre de Jesús se va. En el nombre de Jesucristo, haya paz en tu corazón, el gozo de Dios, el Espíritu de Dios llene tu vida, la presencia del Señor llene tu vida. Gloria a Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Sea derramado el Espíritu de Dios sobre ti, sea derramada la presencia de Dios sobre ti. El abundante Espíritu de Dios te llene completamente. Gloria a Dios, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Después de haber hecho esta oración, me despido de ustedes deseando que el Señor Jesucristo les bendiga. El día de mañana
estaremos de nuevo transmitiendo a las 8 con la ayuda del Señor. Deseo que el Espíritu del Señor te acompañe siempre que estés delante de su presencia y que el día de mañana te levantes fortalecido para ir a hacer tus actividades sabiendo que no vas solo, que el Señor te acompaña y que todo con la ayuda del Señor va a ser posible hacerlo bien. Que el Señor te guarde y te bendiga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios les bendiga.